En la sección de Doctrina y Convenios 23 contiene una revelación recibida por José Smith a favor de 5 hombres que desearon con sinceridad saber la voluntad de Dios para ellos: Oliver Cowdery, Hiram Smith, Samuel Smith, Joseph Smith padre y Joseph Knight. Antes de leer esta sección, veremos un poco de la biografía de cada uno de ellos. Primero, de Oliver Cowdery. Era maestro de escuela, ayudó al profeta José Smith como escribiente en la traducción del Libro de Mormón. Fue uno de los 3 testigos. Fue bautizado por el profeta el día de la visita de Juan el Bautista. Era el segundo elder de la iglesia. Ahora tenemos a Hiram Smith. Hermano mayor del profeta, ayudó en la publicación del Libro de Mormón al trabajar directamente con el impresor. Prestó servicio como presidente de la primera rama de la iglesia en Nueva York. Hiram fue fiel al Señor y a la iglesia durante toda su vida. Samuel Smith, hermano menor del profeta, fue bautizado en mayo de 1829. En junio de 1830 salió en una misión y vendió un ejemplar del Libro de Mormón que con el tiempo llevó a la conversión de Brigham Young y de muchos miembros de su familia. Samuel fue fiel a su familia y a la iglesia durante toda su vida. Samuel no estaba listo para predicar cuando se dio esta revelación, pero comenzó su servicio misional 2 meses después. Joseph Smith padre. El padre del profeta se unió a la iglesia el día en que fue organizada. El siguiente verano, él y su hijo Don Carlos se embarcaron en una misión para predicar a sus familiares en Nueva York. Llegó a ser sumo sacerdote y el primer patriarca de la iglesia. José Smith describió a su padre como un hombre fiel a su Dios y a la iglesia en toda situación y bajo toda circunstancia por la que se le llamó a pasar. Joseph Knight padre. Era un amigo íntimo de José Smith y había sido muy amable con él. Le dio al profeta provisiones mientras éste trabajaba en la traducción del Libro de Mormón. Había sentido el deseo de ser bautizado con los demás el día en que se organizó la iglesia, pero se contuvo porque quería estudiar el Libro de Mormón en mayor detalle. Más tarde escribió: me hubiera sentido mejor si me hubiese bautizado. Ahora tendremos una actividad en la cual buscaremos los pasajes de las Escrituras, donde se encuentran las instrucciones que se les dio a Oliver, Hiram, Samuel, Joseph Smith padre y Joseph Knight padre. Además, también les pido que anoten cómo aplicar esas instrucciones a su propia vida. Para esto les pido que puedan pausar el video. En Doctrina y Convenios 23, 1 al 2, las instrucciones que se le dio a Oliver Cowdery fueron que se cuide del orgullo y que dé a conocer su llamamiento al mundo. Ahora, ¿cómo puedes aplicar esto a tu vida? Tal vez una de las formas es ser humildes y decir a los demás que somos miembros de la iglesia. A Hiram se le dijo que debería exhortar y fortalecer a la iglesia. Y aplicando esto, podríamos decir de que podemos predicar el evangelio. La misma instrucción se le dio a Samuel y Joseph Smith padre. Sin embargo, a Joseph Knight padre se le dijo que debía orar y unirse a la iglesia y exhortar. Y una manera en que podemos aplicar esto es que tal vez podemos mejorar nuestras oraciones y también predicar el evangelio. Ahora hablaremos de Emma Smith, una dama elegida. Algunos datos que debemos saber de Emma es que ayudó a José Smith durante la traducción del Libro de Mormón. Poco después de que Emma Hale se casara con José Smith, el ángel Moroni le comunicó a José que había llegado el momento de que recibiera las planchas de oro.
temprano en la mañana del 22 de septiembre de 1827, José y Emma fueron juntos en una carreta hasta el Cerro Cumora, donde José recibió las planchas. Debido a la persecución en el estado de Nueva York, José y Emma se mudaron a Harmony, Pensilvania, donde más tarde compraron un terreno a los padres de Emma. En Harmony, el profeta comenzó a traducir las planchas. Por un tiempo, Emma sirvió de escribiente, mientras José traducía. Hasta ese entonces, José había recibido el mandamiento de no mostrar las planchas a nadie, ni siquiera a Emma, aunque Emma veía las planchas sobre la mesa, cubiertas con una tela de lino. Ella nunca levantó la tela para mirarlas. Además, Emma experimentó la tragedia, el quebranto de corazón y la persecución. Mientras vivían en Harmony, Pensilvania, Emma dio a luz a un hijo llamado Alvin, que no alcanzó a vivir mucho tiempo. La propia Emma enfermó gravemente y José temió que fuese a morir. Cuando se recuperó, se enteró de la devastadora noticia de que Martin Harris, amigo de José, había perdido las 116 páginas manuscritas de la traducción. Aun cuando su salud era delicada, Emma consoló a su angustiado esposo, que había perdido el poder para traducir. Juntos, esperaron que el Señor manifestara su voluntad en cuanto a la traducción de las planchas. Posteriormente se vio forzada a abandonar su hogar en Harmony por causa de las amenazas de personas maliciosas. El día en que Emma se bautizó, José fue arrestado. En junio de 1830, José y un pequeño grupo de creyentes construyeron un dique para crear un estanque con suficiente profundidad como para efectuar bautismos. Sin embargo, un populacho destruyó el dique antes de que se pudieran llevar a cabo los bautismos. Al día siguiente, los santos reconstruyeron el dique y efectuaron los bautismos de 13 personas, entre ellas Emma Smith. Esa noche, justo antes de que celebraran las confirmaciones, José fue arrestado bajo los cargos de ser una persona agitadora. Fue juzgado y absuelto, pero inmediatamente después del juicio fue encarcelado nuevamente con la misma acusación por un alguacil de un condado adyacente. Nuevamente fue liberado. Debido a la constante oposición a sus labores misionales, los miembros de la iglesia tuvieron que posponer las reuniones de confirmación. Emma no fue confirmada miembro de la iglesia ni recibió el don del Espíritu Santo sino hasta principios de agosto. A fines de junio, entre su bautismo y su confirmación, José recibió una revelación dirigida a Emma, que ahora está registrada en Doctrina y Convenios 25. En los siguientes versículos quisiera que busquen qué palabras de consuelo se le dio a Emma. Anoten su respuesta en su diario de estudio. Escucha la voz del Señor tu Dios mientras te hablo, Emma Smith, hija mía, porque de cierto te digo que todos los que reciben mi evangelio son hijos e hijas en mi reino. Te doy una revelación concerniente a mi voluntad, y si eres fiel y andas por las sendas de la virtud delante de mí, te preservaré la vida y recibirás una herencia en Sión. He aquí, tus pecados te son perdonados y eres una dama elegida a quien he llamado. Cuando se organizó la Sociedad de Socorro en 1842, más de una década después de que se diera esta revelación, se llamó a Emma Smith como la primera presidenta de la organización. En esa ocasión, el profeta José Smith leyó la revelación registrada en Doctrina y Convenios 25 y explicó que Emma era elegida porque había sido elegida para cierta obra y que la revelación se cumplía entonces en la elección de la hermana Smith a la presidencia de la sociedad, habiendo sido ella previamente ordenada para exponer las escrituras. En Doctrina y Convenios 25, 4 al 16,
te pido que busques principios que podemos aprender de las instrucciones que se le dio a Emma. Una de las cosas que podemos aprender es que debemos desechar las cosas de este mundo y buscar lo que es eterno. Además, que el Señor nos bendice cuando le adoramos por medio de música digna. Podemos recibir gozo y consuelo cuando nos adherimos a los convenios que hemos hecho con Dios. Y si guardamos continuamente los mandamientos de Dios, recibiremos una corona de justicia. En el transcurso de los años, a Emma Smith se le murieron 6 hijos y soportó junto con su esposo una persecución incesante. Allanaron su casa, varias veces se quedó sin vivienda y con frecuencia dependió de la bondad de los demás para cubrir las necesidades básicas. Finalmente, aún su amado esposo le fue arrebatado al ser asesinado violentamente. Lucy Mack Smith, suegra de Emma Smith, escribió lo siguiente acerca de ella. Jamás en mi vida he visto a una mujer que soporte todo tipo de fatigas y de dificultades, mes tras mes y año tras año, con esa valentía, ese fervor y esa paciencia inquebrantables, como siempre lo ha hecho ella, porque yo sé todo lo que ha tenido que soportar. Ha sido zarandeada en el océano de la incertidumbre, hizo frente a las dificultades de la persecución y resistió el embate de la furia de hombres y diablos, lo que hubiera vencido a casi cualquier otra mujer. Puede que muchos tengan aún que enfrentar lo mismo. Ruego a Dios que ese no sea el caso, pero si así fuere, que puedan recibir la gracia de acuerdo a sus circunstancias como la tuvo ella.